La historia de Cutufí se inicia por el deseo de rescatar patrimonio, sentar soberanía y retribuirle al país en su formación, en su inversión de formación, básicamente a gente que tiene que ver con el sector agropecuario, médicos veterinarios, zootecnistas, ingenieros agrónomos, peritos agropecuarios, pero se suma una gran cantidad de gente una vez que saben que hay la posibilidad de que una zona de reserva forestal en entredicho, porque no tenía valor comercial, la vegetación que allí había sido intervenida, devastada por vecinos de otros países. Nos incentivamos, nos unimos, nos organizamos y emprendimos el rescate de ese desarrollo. Es de hacer notar que eran 20, 26 horas entre el pueblo más cerca, que era el Nula, donde se llegaba con gran dificultad y en carro de doble tracción, para emprender esas 20, 26 horas hacia el área fronteriza con la Intendencia de Arauca, es decir, Río Arauca. En diferentes trabajos que yo tuve, logro conocer Cutufí y observo cómo se producen algunos rubros como ñame, maíz, caraota, cacao, y es comercializado a través de Río Arauca como vía fluvial y llevado a Guadualito, llevado a Amparo, donde llegan los camiones y cargan y se van hacia los mercados del centro de Venezuela. Esto me motiva, pero aún más ver que la moneda que circulaba es el peso, que la bandera en unas escuelitas que funcionaban y que eran regentadas por gente de algunas religiones, estas católicas, y mucho extranjero, por no decir que el 100% extranjero. Comparto esa idea con muchachos que ya había conocido en algunos sitios de trabajo, les parece bien, empiezo a recabar información visual, curso de los ríos, el comportamiento de los caños en invierno, dónde se desbordaban, qué limitaciones habían o qué estragos había. Todo apunta a que nos íbamos a inclinar por presionar al Estado para que la zona de reserva, en teoría, fuera desafectada o fuera, digamos, aplicada a un desarrollo armónico, y es allí donde nace la Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario de Cutufí, que modestia aparte soy el fundador y en la cual estuve más o menos 16, 18 años en esa directiva. De que nosotros, a medida que el tiempo fue transcurriendo, consiguiéramos créditos única y exclusivamente para agrotécnicos. Y de ahí empezamos la labor que verdaderamente necesita el campo, de mano de los agrotécnicos, que teníamos la experiencia necesaria para hacer un buen desarrollo en lo que a la producción agrícola y pecuaria necesita el país. Nosotros fuimos el primer grupo de agrotécnicos que dio resultado en el país. La realización de este proyecto, la colaboración indudable que en todo momento prestó el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, así como el doctor Gumercindo Rodríguez, ministro de Cordiplan, quien envió y puso a tiempo completo al doctor Edgar Capdevielle a órdenes del MOP y de la CBS, a objeto de las asesorías pertinentes en la zona y en todos los ámbitos legales. Igualmente el doctor Gabaldón, ministro de Obras Públicas y posteriormente ministro del Ambiente, el ingeniero Guillermo Colmenares Finol como director de planificación de recursos hidráulicos del MOP, el ingeniero Enrique Colmenares, presidente de la CBS recién fundada, y el doctor Márquez Angulo, director de la zona 2 del MAC, el doctor Soto, presidente del Instituto Agrario Nacional, así como el ingeniero Alberto Román Perdía y el doctor Roja, jefe del Instituto Agrario Nacional Regional, con quienes hubo necesidad de contar para dotar de las prendas agrarias. Tengo que resaltar el aporte invalorable también de Azogata, una institución clavada en el corazón de los tachirenses y de las zonas de influencia del Táchira, quien en todo momento no escatimó esfuerzos para ayudarnos en todo sentido. De hecho, hace 45 años fue en estas instalaciones donde
la junta directiva de aquel entonces nos cedió la sede para que el Instituto Agrario Nacional, el ingeniero Alberto Román Pernía, diéramos a todos los agrotécnicos de Cutufí la prenda agraria vital para poder meterse allí en el área de Cutufí. Azogata prestó y presta invalorables servicios al Táchira en este sentido. Pero para finalizar, debo rendir tributo de admiración y de respeto a todos estos agrotécnicos ubicados en el proyecto Cutufí, quienes con mucho valor hasta de riesgo de vida. Con el paso de los años logramos rescatar unas máquinas del antiguo Instituto Agrario Nacional que estaban por allí botadas en un asentamiento campesino en Coloncito. Nosotros mismos las repotenciamos y las llevamos a esa frontera donde para llegar a nuestras unidades de producción teníamos que pasar 5 ríos que no tenían puente. Y con esas primeras máquinas reconstruidas por nosotros hicimos lo que llamábamos un rompe y la primera carretera que tuvo el asentamiento campesino con vía a los puestos militares de los bancos y de Hato Bolívar, y de esa manera tuvimos los agrotécnicos por primera vez vialidad solamente en la época de verano para ir a esta hermosa zona agropecuaria de Venezuela. Posteriormente, con el tiempo, allí se enseñaba, era en escuelas con maestros colombianos. Logramos construir la primera escuela venezolana, que por cierto se hizo en la finca de mi propiedad, y allí comenzamos a darle por primera vez educación a los niños venezolanos. Con el pasar del tiempo comenzamos con los créditos que fueron otorgados por en aquella época Fondo de Crédito Agropecuario a producir leche, y nuestra organización impulsó la creación de la cooperativa mixta Aganula, donde comenzamos a copiar la leche que producíamos en Cutufí, pero al mismo tiempo la de todos los productores de la región, y es una asociación que hoy en día sigue haciendo vida activa allí en esa frontera del río Arauca. Con el paso del tiempo logramos conseguir el financiamiento necesario, la atención del Estado para la construcción de aquellos 5 ríos que no tenían puente. Hicimos puentes realmente de la envergadura que requería el desarrollo de esta zona, y logramos el asfalto y las redes eléctricas desde el Nula hasta la zona de La Victoria. Me incorporo a la Asociación de Ganaderos del Cutufí, dada la visión tan amplia que tenían en ese momento este grupo de ganaderos, este grupo de aventureros y de emprendedores, para lograr que hubiese no solamente productividad agropecuaria, sino que hubiese también la atención integral de los pobladores de la zona. En esos momentos comenzamos gratuitamente durante más de un año a realizar consultas gratuitas en sectores como los bancos, en sectores como los pájaros, todos los meses, y nos dimos cuenta de la enorme pobreza de la zona, la enorme desatención del Estado venezolano en el sector, logrando también captar muchos pacientes que llevábamos al hospital donde trabajábamos en ese momento, el Hospital Central de San Cristóbal. Nuestras consultas se pasaban en un rancho de palma, de palos, con ayudantes de la zona. Detectábamos muchas patologías, muchas enfermedades que a la larga pudimos nosotros controlar. Esto aún se hace después de 30 años, ya no con la misma intensidad de antes, pero con la misma pasión de ayudar a la gente. Logramos atender y demostrar que no solamente la productividad exclusiva es lo único que nos importa, sino que la atención integral de la población y la sociedad del sector era nuestro norte. Yo era la única mujer agrotécnico dentro del grupo de agrotécnicos. Yo fui la muy apreciada entre ellos, la consentida del grupo, prácticamente. Ellos me querían mucho y okay, no tengo nada que decir de ellos, porque ellos fueron para mí unos hermanos. Estoy todavía allá, tengo 44 años. Estaba allá en Cutufí, 43, 44 años. El rol fue producir, o sea, hacer mi parcela, que yo por lo menos
me ha gustado la producción, y esto significa, pues ha sido una de como mujer, que los muchachos pueden dar testimonio de mí, que me he mantenido ahí, y la parcela mía pues era una parcela, o es una parcela muy buena, donde yo fue las primeras producciones, bueno, de leche y de carne, y después fue la primera productora en esa zona de lechosa. Yo sacaba alrededor de, semanalmente, 10 camiones de lechosa. De ahí en adelante ya siguió el desarrollo, que fue cuando los ingenieros Enrique Colmenares Finol y Guillermo Colmenares Finol, que estaban en el Ministerio de Ambiente, dieron un aporte bastante de fuerza para que se desarrollara la parte de la vialidad, que era incómodo. Nosotros tardábamos de ir del Piñal a Cutufí 15 horas, o sea, en más de un día. ¿Por qué? Porque por lo que había. Luego fue desarrollándose en la vialidad cuando ya llegó la carretera más fácil al Nula, sin puentes, pero ya tardaríamos 1 hora y media, 2 horas. Y al Cutufí trasladábamos 1 hora, 1 hora y media. Una de las cosas que nos permitió a nosotros llegar a donde estamos fue que nosotros no nos metimos ni con contrabando, ni con droga que pasa por cantidades, ni con prestarnos para un secuestro, ni con prestarnos para nada de tráfico aparte a lo que nosotros fuimos, que fue producido. Este proyecto, como dije, permitió desarrollar el Nula, que eran 2 calles. En el Nula no hay nada. En el Nula ahorita había un juzgado, más nada, y la prefectura. Luego llegaron los agrotécnicos de Cutufí, desarrollamos esta parte, compramos unas beneficiarías de un centro de acopio, se fundó una cooperativa. La cooperativa mixta Ganula, que manejaba 18.000 litros de leche, ya nosotros aportando la mitad, y se formó la Asociación de Ganaderos del Nula hace 35 años. Ya hubo más entrada de productores, no solamente para el proyecto, sino que abrimos camino a todos los demás productores, quienes están allá, venidos de unos colombianos, otros venidos de Mérida, de las partes altas allá hay muchos pregonereños, merideños, que se vinieron limpios como nosotros. Nosotros llegamos sin nadie, allí pues llegamos a tener 2 y 3 fincas y una finca. Fue muy difícil, pero hubo mucha gente que nos ayudó, mucha gente que colaboró, como lo digo, los Colmenares Finol, como el doctor veterinario Márquez Angulo, como el coronel Moreno Zambrano, la gobernadora en su tiempo, la profesora Luisa Pacheco, porque no había la delimitación de los estados, sino que se ayudaban sin límites. Sabíamos que era un sacrificio desarrollar esta zona, pero cada quien se fue enamorado de esta región y de este Cutufí, que lo queremos y que es como parte de la vida de nosotros. Y allí este grupo de agrotécnicos agarrados de la mano unos con otros, sin mezquindad, ayudándonos en todo lo que nos podíamos unos a los otros como hermanos. Allí no hubo ninguna nivelación entre las profesiones, ni entre los grandes y los pequeños, sino que todos fuimos igual, y ni entre hembras y varones, todo el que se incorporaba a seguir desarrollando esta zona. Duramos más o menos 15 años que nosotros fue trabajando el proyecto y trabajando, hasta que más o menos a los 15 años nos incorporamos cada quien a las parcelas, y ya de ahí en adelante pues fueron créditos y fue desarrollando y fuimos recuperando. Más o menos a hoy nos sentimos bastante orgullosos y bastante satisfechos de haber hecho en primer lugar un aporte a nuestro país, que es la recuperación de estas tierras como soberanía del Estado, y en segundo lugar incorporarnos nosotros con esa finca que la consolidamos, y este proyecto pues le aportó al país entre 15 y 18.000 litros de leche diarios, este grupo de agrotécnicos, y el desarrollo de 21.000 hectáreas. Y ya hoy en día, que lo que disfrutamos, pues ya le entregamos a los hijos. Yo le entregué a mi hijo ya la parcela para que le eche para adelante, y quiero felicitar a Jaime Regalado, a José Gregorio Rodríguez, mi hijo, a Félix Contreras, todos los que, Nerio Rangel, hay como 10, 15, a Carlos Cacique, estos proyectos que ya se están encargando de las fincas, y le hemos contado estas historias.